Así amaneció el entrevistado. Hugo Acero, bienvenido, buenos días. Va a escuchar una breve descripción y semblanza de su carrera que hace la abogada Carla Escobar, quien es panelista jurídica aquí, y enseguida unas inquietudes urgentes para usted sobre prevención, cómo aumentar en las circunstancias que usted conoce que ha pasado el Ecuador, nuestro nivel de seguridad. Carla. ¿Cómo está, Hugo? Quiero un poco introducir, no tengo la biografía completa, pero quiero contarles que Hugo Acero fue subsecretario de Seguridad en Bogotá. Tiene como logro específico haber reducido de 3.800 homicidios en el 1995 que llegó al gobierno, bajarlos a 3.800. Perdón. Él, de 3.800 homicidios en Bogotá, los bajó a 1.902 en un año. Y esto es una de las cosas que a él lo ha hecho conocido a nivel, sobre todo de Latinoamérica, por bajar los índices de criminalidad. En Bogotá él trató varios temas, porque de paso quiero contarles que él no es abogado, él es sociólogo. Y un poco ha introducido su carrera o ha logrado por medio de su carrera llegar a todas estas bases, y él los va a contar seguramente más adelante, Carlos, cómo él llega y hace territorio para poder desarmar a las bandas. Gracias por esa relación tan breve, Carla. Ya casi haces la biografía completa de Hugo Acero, por Dios. Pero no tenía la información. Por Dios, o sea, es un problema la palabra Carla Escobar. ¿Ya? Tú le das pista y se va de largo. Hugo Acero, gracias Dios por esperarnos. Mío. Ya escuchó suficiente de usted. Cuéntenos qué podemos hacer nosotros para aumentar nuestro nivel de seguridad en estas circunstancias. Gracias por estar al aire. Bueno, Carlos, buenos días a usted y a sus oyentes. Bueno, la verdad es que la situación por la que acaba de pasar a Ecuador, pues difícil, es volver a retomar el tema de gobernabilidad, el tema de tranquilidad, el tema de seguridad. Yo creo que de las primeras cosas que hay que tener en cuenta frente a este tipo de hechos y de manifestaciones que en algunos casos terminaron en desmanes, lo primero que hay que hacer es, y eso suele suceder desde el punto de vista de gobierno, es qué consecuencias puede tener cualquier medida. Cuando uno está gobernando, yo duré durante 9 años en Bogotá manejando los temas de seguridad, algunos muy sensibles, y casi siempre antes de expedir un decreto o de tomar una medida, la pregunta era ¿cómo vamos a solucionar los problemas que se vienen con esto? Porque generalmente cualquier decisión, desde luego, hay gente que está a favor y posiblemente también en algunas decisiones hay una gran mayoría que está en contra. Y en ese sentido yo creo que había que prever algunos de los fenómenos que se dieron posterior a la decisión precisamente de quitar los subsidios a la gasolina. Y eso ha sucedido en muchos países. Hay decisiones que se toman de la noche a la mañana y después, con la presión social que precisamente se presentó en Ecuador, se han presentado en otros países, terminan reversando las medidas después de unas consecuencias muy graves. Yo creo que el primer elemento para que no sucedan es preguntarse qué puede suceder si tomamos esta medida. Hay que tener la posibilidad de mirar cuáles serían las consecuencias y, en caso de presentarse, cómo se van a enfrentar y cómo se van a solucionar, y si realmente se tiene la capacidad de sostener la medida. Yo creo que ese es el primer elemento, Hugo, en este caso. Hugo, evidentemente no sucedió así y hemos sufrido las consecuencias. Hace pocos instantes decía algo parecido a lo que usted dijo aquí la asambleísta legisladora Cristina Reyes. Pero mi abuelita decía, si tu abuelito no estuviera muerto, vivo estaría. No se puede seguir, ¿verdad? No se puede seguir llorando sobre leche derramada. Producida esa circunstancia, con el elemento agravante, Hugo, de que el ex canciller de Correa nos acaba de advertir desde México que aquí quedan sembradas células, con otras palabras, pues eso fue lo que dijo, capaces de hacer guerra de guerrillas urbanas y simultáneamente... Y que vienen. Y que vienen. Y que vienen. Cierto, gracias por el complemento. Y a Colombia también, acuérdate que también dijeron eso. Lo que advirtió fue Diosdado Cabello, que esto de que se generó aquí iría a Colombia, y ayer se lo dijimos de paso al expresidente Andrés Pastrana. Pero dada esa circunstancia, que ahora no solamente enfrentamos delincuencia organizada, delincuencia común, sino terrorismo implantado a través de guerra de guerrillas urbanas que se van a dispersar, lo cual es un elemento novísimo para el Ecuador. ¿Cómo proceder? Bueno, lo primero es reconocer que esos riesgos existen. Digamos, a veces los gobiernos suelen demeritar o bajarle la intensidad a este tipo de cosas, y ese es un error.
Yo creo que siempre hay que pensar a veces en los extremos, qué realmente puede suceder. Y lo segundo es qué vamos a hacer. Y cuando digo qué vamos a hacer, corresponde al Estado, no solamente al gobierno. Y en ese sentido se requiere un trabajo conjunto de Estado para enfrentar el tema. ¿Qué quiero decir? Este no es un problema solamente de policía, ni es un problema solamente de unas pocas instituciones y del Ejecutivo. Este es un problema de Estado que hay que enfrentarlo de esa manera. Y hay que trabajar sentado de la misma en equipo, mirando los riesgos, analizándolos, porque saben, desde el punto de vista de inteligencia, investigación criminal, sentado la policía, la fiscalía, digamos, Ministerio Público y digamos otras instituciones, inclusive de justicia e inclusive de autoridades locales, y mirar cuáles son los posibles riesgos. Y en equipo enfrentarlos, porque lo que sucede con este tipo de cosas es que generalmente es una o dos instituciones las que comienzan a enfrentarlo y las demás como que lo que se quedan de lado, y allí desde luego prosperan este tipo de riesgos. Ya, prosigamos en esa línea, Hugo. En hechos reales. Prosigamos en esa línea. Qué interesante su consejo, su opinión. Mire, reconocer que esos riesgos existen, primer paso. Segundo, trabajar en equipo, no aisladamente. Tercero, hay que hacer inteligencia e investigación criminal. Todo esto para proceder ¿cómo? Para proceder con base en información, digamos, nosotros... Pero ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? O sea, ¿usted les cae a los cabecillas en las casas? ¿Usted hace un operativo como los que hace contra el narcotráfico? ¿Usted va anulando o neutralizando uno a uno a los instrumentos? ¿Cómo? Precisamente para eso son las labores de inteligencia e investigación criminal, y son las instituciones que tienen precisamente estas funciones, quienes deben trabajar en equipo y inmediatamente sobre la mesa, y eso lo hemos tenido. Yo tuve que como subsecretario enfrentar los hechos de terrorismo de las FARC del año 2001 al 2003, y fueron muchos los hechos que se eliminaron. ¿Qué hicimos? Pues simplemente montar un comité de inteligencia y operativo en donde hacía parte la administración. Nos reuníamos exactamente todas las semanas, evaluábamos los riesgos, evaluábamos qué había, bajo la dirección de fiscales que guiaban la investigación, y de esa manera pudimos desarticular muchos de estos problemas. Qué interesante experiencia. El grave problema es la falta de equipo y la falta de información compartida. Desde las Torres Gemelas, que las distintas agencias tenían información pero no la compartieron, que sí, que algo podía suceder, eso también sucedió en España, en Atocha, tenían distinta información, no la compartieron. Ajá. Y sufrieron los atentados. Luego entonces, frente a estos riesgos hay que sentarse y trabajar en equipo las distintas instituciones para mirar cuáles son los riesgos y desde el punto de vista de inteligencia e investigación criminal, cómo se enfrentan. Y hay que detener a las personas siempre con pruebas y presentarlos ante los jueces de manera adecuada. Extraordinariamente útil compartir esa experiencia que es aleccionadora y didáctica. María Clara Triviño, quien es coconductora de este panel, le tiene inquietudes para usted, Hugo Acero. Cuando son las 8:13 de la mañana, señor Acero, muy buenos días. Bueno, aquí no sé si cabría la frase que se utiliza normalmente en nuestro país, es que Ecuador es un país de paz, pero cuando estamos hablando del caos que hemos vivido, cuando estamos hablando de células de crimen organizado, que es una frase que a mí de verdad me ha calado, porque es algo que no se ha vivido antes, o por lo menos no lo recuerdo haberlo vivido de esa manera. El asalto, el vandalismo, el terrorismo, aquí en nuestro país, en nuestra ciudad capital. Nuestras Fuerzas Armadas evidentemente no están tan preparadas como todos los ecuatorianos quisiéramos. Probablemente falta armamento, probablemente falta experiencia. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador, además de esa sinergia que tiene que haber entre las leyes y la manera de cuidar nuestra sociedad y nuestro país? Bueno, yo creo que es planteado un elemento importante, y cuando hablas de Fuerzas Armadas hay que reconocer que hay distintas fuerzas: la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y la propia Policía. Y allí ya comienza el problema, porque a veces estas cuatro instituciones trabajan cada una por su lado. Tienen organismos de inteligencia y cada uno de ellos trabaja por su lado. La policía tiene labores de investigación criminal y trabaja por su lado. Esa forma de compartimentos no permite atacar, o por lo menos detectar de manera adecuada cada uno de los riesgos, atacarlos y al mismo tiempo retenerlos, o sea, tratar de que no se sucedan
los hechos. Y es desde ahí que hay que comenzar, porque precisamente eso es la gran dificultad. Ahora, son estas mismas instituciones, conjuntamente con la Fiscalía y con el Ejecutivo y con todas las instituciones trabajando en equipo, las que determinan, bueno, cuáles son los riesgos, de qué dimensión estamos hablando, dónde se están dando, cuáles son las posibles personas que están involucradas, y allí se comienzan a recoger pruebas. Se comienzan a recoger pruebas que permiten luego efectivamente detener, si es que efectivamente ese es un riesgo cierto, detener a las personas que pueden cometer este tipo de hechos y presentarlo a la justicia con suficientes pruebas, no solamente con la sospecha. A los jueces hay que llevar a las personas, porque se dice no hubo participación inclusive de venezolanos, hubo participación de disidencias de las FARC. A eso hay que presentar las pruebas, pero presentar a estas personas con pruebas suficientes que permitan a los jueces efectivamente privarlos de la libertad y posteriormente condenarlos. Muy complejo. Pero eso solamente se logra en trabajo en equipo. Muy complejo. Yo quiero añadir algunos datos para quienes están escuchando Hugo Acero a las 8:15, para que se ubiquen un poco aparte del contexto que dio inicialmente Carla Escobar. Cuando Acero, subsecretario de Seguridad, llegó al gobierno de Bogotá en 1995, hubo 3.800 homicidios. En el 2002 bajaron a 1.902 y en el 2003 los delitos de todo orden cayeron 16%. Este es el señor que están escuchando aquí. Otro elemento, el 28 de octubre del 2018, la alcaldesa de Guayaquil, la actual alcaldesa de Guayaquil, expresó vía Twitter: Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, nos asesoró en el 2006 para desarrollar y aplicar el plan Más Seguridad, con el cual logramos excelentes resultados. Nuevamente nos va a orientar para retomarlo y potenciarlo. Trabajando juntos fortaleceremos la seguridad de Guayaquil. Este es nuestro interlocutor sobre un tema que además conoce en el Ecuador. María Clara, ¿algo más? En Guayaquil específicamente, ya que usted tuvo la experiencia aquí, ¿qué más falta? Igual, mira, cuando comenzamos con el alcalde Jaime Nebot, una de las primeras cosas que él me planteó es, vea, yo no tengo responsabilidades en temas de seguridad, esa es una responsabilidad del presidente, pero mi gente aquí en Guayaquil está muy preocupada por la seguridad y me está exigiendo resultados. Si yo no entro en ese tema, la gente va a pensar que yo no le estoy cumpliendo y voy a meterme en ese tema. ¿Qué hay que hacer? Igual, trabajar en equipo. Trabajar en equipo suponía no solamente que el alcalde dijera, bueno, vamos a enfrentar la inseguridad, vamos no sé qué, vamos a entregarle armas a la policía, no. La idea fue sentar a la policía, sentar a la corte, digamos a justicia, sentar a la gente de presidios, sentar a la gente de la Armada, e inclusive a la Fiscalía y a todos, y en un Consejo de Seguridad que se tuvo en Guayaquil desde el año 2006 y que se reunía absolutamente casi todas las semanas, permitió avanzar mucho en ese trabajo en equipo. La administración hizo inversión, trabajaron en equipo, los índices comenzaron a caer y de la noche a la mañana, tengo que decirlo, desafortunadamente se recibió casi que una orden de presidencia hacia la policía para que no volviera a trabajar con la administración de Guayaquil. Y eso fue un error, porque es que los delincuentes trabajan en equipo. Los delincuentes se conocen y cuando tienen problemas pues solucionan sus problemas a la manera, pero en la gran mayoría de los casos trabajan en equipo, se dividen los territorios, se dividen los negocios y atacan. Eso es lo que hacen. Se les dio luz verde. Se necesita esa misma actitud también, pero en las autoridades, trabajar en equipo. Qué bien. Y eso fue lo que se hizo en Guayaquil en su momento. Mil gracias, Hugo Acero, extraordinario